Son las 7:15 y bueno, pues continúa esta historia de terror que parece, bueno, no tiene final, este campo de exterminio que descubrió el colectivo Guerreros Buscadores en Jalisco después de que la autoridad, pues prácticamente le había dado un carpetazo. La autoridad estuvo en ese predio, en ese rancho en el mes de septiembre, liberaron a algunas personas, detuvieron a otras, recogieron algún tipo de evidencia, los sellaron, se fueron. El colectivo Guerreros Unidos siguió recibiendo llamadas de sobrevivientes contando los horrores que se vivían ahí. Ellos fueron a buscar nuevamente y encontraron pues lo indescriptible. Crematorios, zonas de tortura, zonas donde despedazaban cuerpos, donde torturaban a las personas, decenas, cientos de pares de zapatos, prendas de vestir, identificaciones. El padre de uno de los sobrevivientes nos narró ayer lo que sucedió ahí con su hijo. Sí, ellos mismos le pagaron el boleto desde aquí de Culiacán. Le pagaron el boleto de autobús y el trabajo que le ofrecieron era como traductor. Traductor de inglés. Usted le dice, bueno, pues, Sí. pues bien, ¿no? Suerte. Pero a las 3 de la mañana se acabó la comunicación. Se acabó, sí, y ya no supe de él como en 15 días. ¿Y cómo volvió a tener contacto Sí. con su muchacho? Y él mismo me mandó un mensaje por WhatsApp, rastrearon el teléfono de él por medio de Telcel. La última señal la tuvieron cuando él llegó allí a la central esa nueva. ¿La de Tlaquepaque? Sí. Él apareció aquí en casa el 7 de octubre del año pasado, en la noche, y me llegó de sorpresa. Pues venía bien demacrado, bien flaco, él es gordito. ¿Y qué le dijo? No, pues nomás que había vuelto, no crea que me dio nada de información de lo que andaba haciendo. Y pues él está medio traumado, yo creo, porque no crea que habla mucho. O sea, es una persona antes y una persona después. ¿En qué cambió? Es diferente, no sale para nada, casi se la pasa nomás en casa. ¿Cuántos años tiene? Tiene 30. ¿Ha buscado o ha ofrecido el gobierno algún tipo de ayuda psicológica? No. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dijo el padre de uno de estos jóvenes reclutados con engaños, que iba a ser traductor de inglés, que le iban a pagar muy bien y al llegar pues fue sometido a estas torturas, pudo escapar afortunadamente como algunos otros, pero pues hemos tenido los ojos muy puestos y con razón en Culiacán, en Sinaloa, hemos tenido los ojos muy puestos y pues con razón en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en algunas otras partes de la República muy violentas, pero en Jalisco hay mucho que contar respecto a la violencia. Doctor Víctor Manuel González Romero, él es el rector de la Universidad de Guadalajara y está en la línea. Gracias, Víctor Manuel, buenos días. Buenos días. Oiga, pues este tema de las desapariciones en Jalisco es realmente alarmante. Jalisco se encuentra en el primer lugar nacional de personas desaparecidas, Víctor Manuel. Sí, así es. Lamentablemente Jalisco está en el primer lugar y habrá que observar que está en el primer lugar a pesar que desde marzo 2022 no reporta datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. O sea, a partir de hace casi 3 años, Jalisco no reporta datos y aún así el número de desaparecidos de Jalisco en dicho registro es el mayor de todas las entidades de México. ¿Jalisco no reporta datos, me dice, doctor? No reporta los datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y como es pues normal en nuestro país, pues la impunidad, hasta en eso la podemos notar. Nadie se preocupa. Por ley, la Ley General de Personas Desaparecidas pues establece que las autoridades locales deben reportar los datos al Registro Nacional. Jalisco decidió no hacerlo para no verse mal y no pasa nada. Bueno, déjeme hacer un comentario. Esto del campo de exterminio es tremendamente sintomático de lo que pasa en Jalisco. ¿De verdad vamos a creer que no vieron los zapatos, la ropa, no sé cuánto mida el predio, pero que no se dieron cuenta que había crematorios, lugares de tortura, un campo de entrenamiento? Y yo me pregunto, ¿o lo querían esconder? Pues yo creo que, digamos, no les conviene que salgan las noticias porque eso hace ver mal a las autoridades y tratan de minimizar todos estos casos.
Ese rancho, primero, no se ha sabido quién es el dueño. Correcto. Me imagino que en el registro público deberán tener el dueño. No se ha sabido, a lo mejor no lo dicen por alguna razón del sigilo de las investigaciones, pero es un rancho que está a 60 kilómetros de Guadalajara, en el municipio de Teuxitlán, y está aproximadamente a 3 kilómetros de las ruinas arqueológicas de Huachimontones, o sea, es un área muy visitada en esa zona. ¿Sí? El rancho, en las fotografías que aparecen, es aproximadamente de 1 hectárea. O sea, grandísimo no es. Es una cuadra, o sea, es una cuadra prácticamente. Una cuadra son 100 por 100 metros, que son 10,000 metros cuadrados, y es lo que en las fotografías parece ser el tamaño del rancho, al menos lo que ha salido en las fotos. No sé si haya más que eso. Esta parte que está bardeada, ¿no? Así es, sí. Pero sí, es terrible lo que está pasando ahí, no hicieron nada. Llegó la Guardia Nacional en septiembre junto con la Fiscalía del Estado, detuvieron a 10 personas, rescataron a 2 y encontraron el cuerpo de una persona fallecida. Es los datos que había. Incautaron el rancho, estuvo a cargo, según sé, de la Fiscalía Estatal, desde septiembre. Y no fue hasta el 5 de marzo que, por una llamada anónima, las madres buscadoras, como bien lo relataste, fueron y encontraron pues todo esto, que pues es increíble que no lo hayan visto. Había hasta altares a la Santa Muerte ahí. Es increíble que no lo hayan visto. A lo mejor sí lo vieron y nomás no lo quisieron decir. Es que fíjese que eso es lo que yo pienso, pero bueno, pues no tengo manera de comprobarlo, pero es obvio, de sentido común, que si tú ingresas a un rancho de 1 hectárea, con binomios caninos y con altísima tecnología, pues no es posible que no hayas visto en los otros lugares, incluso así a simple vista, hoy hay algo allá, vamos a revisar, porque eran hornos crematorios, porque era un campo de entrenamiento, porque era un cuarto donde torturaban a los secuestrados o a los que habían llegado ahí con engaños. Suena mal, pero es imposible además, doctor, hablar con las autoridades. En Jalisco, Movimiento Ciudadano, pues se quejan mucho de la opacidad del gobierno federal y critican mucho a los gobiernos morenistas, con razón. Quiero decir, critican mucho que Guerrero y que Michoacán y que Sinaloa. ¿Y ellos cuándo van a rendir cuentas? El gobernador Pablo Lemus no es capaz de tomar una llamada, de dar una conferencia de prensa en donde se le puedan hacer preguntas. Lo mismo el fiscal. ¿A quién van a correr? ¿A quién van a correr por esta negligencia? Por lo menos negligencia le llamo yo. Yo no sé si es una cosa pues intencional. Oiga, doctor, Víctor Manuel González Romero es el rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las cifras de desaparecidos que ustedes tienen? Sí, mira, en Jalisco, según el último dato, hay un registro estatal de personas desaparecidas, medio defectuoso, pero es lo único que tenemos. Hay aproximadamente 16,000 personas desaparecidas sin localizar en Jalisco. En el registro nacional hay 15,000, pero eso es hasta marzo del 2022. ¿Sí? Uy, porque, no me diga. Dejaron de reportar. Entonces, hay 16,000 personas desaparecidas en Jalisco. Esto aproximadamente sería el 13% del número nacional que se tiene. Hay que tomar en cuenta que Jalisco tiene aproximadamente el 7% de la población, sin embargo, tiene el 13% de los desaparecidos. De las personas que desaparecen en Jalisco, más o menos 20% son mujeres, es una cifra similar a nivel nacional. De los que desaparecen y se localizan, se encuentra que 1 de cada 4 de los que desaparecen son víctimas de delito. O sea, la letalidad en Jalisco es más alta, o sea, desaparecen más en Jalisco. Se localizan menos en porcentaje que a nivel nacional, y de los que se localizan, más se localizan sin vida. En Jalisco, de las personas que se localizan sin vida, son 8 de cada 100, mientras a nivel nacional son 6 de cada 100. Entonces, Jalisco es grave la situación, porque no es, como decía el anterior gobernador, que se van porque quieren de su casa. No, obviamente hay casos que sí, pero muchísimos, una gran cantidad se están siendo víctimas de delito. Entonces, la desaparición también se está convirtiendo como en otro modelo de negocio para el crimen organizado. Claro. Si recuerdas, hace tiempo, pues el crimen organizado para tener terror para imponer terror en la ciudadanía, pues nos
tiraban los cuerpos en la calle, los colgaban, había ahorcados en los pasos peatonales, etcétera. Ahora los esconden en fosas. Los queman y los dejan en irreconocibles, ¿eh? Imposible poder reconocer lo que se encontró ahí, supongo, doctor. Imposible identificar a las personas. Sí, ya forenses han dicho que sería prácticamente imposible de los restos óseos, no así de las prendas. Con las prendas, las madres buscadoras han estado grabando y transmitiendo en vivo en Facebook, creo, y algunas personas identificaron las prendas de seres queridos que habían desaparecido. Entonces, es un terror lo que está pasando. Oiga, doctor, sí es terror y bueno, pues yo vuelvo a llamar a Movimiento Ciudadano a ver, Jorge Álvarez Maínez, venga, así con esa pasión, con esa exigencia, con la que hablan. Tienen sus diferencias con él, pero bueno. Tienen sus diferencias, el grupo de Jalisco de Movimiento Ciudadano tiene sus diferencias, claro. Pero bueno. Pero no importa, vamos a ser congruentes, ¿no? ¿Qué tal si empezamos siendo congruentes? Enrique Alfaro, ¿qué tiene que decir? Porque fue durante su gobierno cuando hubo esta negligencia o esta omisión, o no sé cómo llamarle. ¿Qué tiene que decir Pablo Lemus? Porque el hecho de que mencione que fue en el sexenio anterior y él acaba de llegar, pues tampoco es una justificación para no haber tomado cartas en el asunto de inmediato. O sea, no era una cosa menor. Doctor, me aguanto un poquito, nada más tengo una duda respecto a las cifras de desaparecidos que me mencionaba ahí en Jalisco. ¿Le puedo quitar unos minutitos más? Sí, cómo no. Gracias. Quédate en la conversación. Fórmula Noticias con Azucena Uresti. Son las 7:30. Gracias al doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara. Hablamos de este campo de exterminio, una especie de campo de concentración que encontraron buscadoras, este colectivo Guerreros Buscadores, ahí en Jalisco, y que la autoridad pues prácticamente ya había dado por cerrado el caso. Me hablaba Víctor Manuel González, pues que es una tendencia muy arraigada en Jalisco el no reportar el número de desapariciones. Mi compañero Daniel Jasso, doctor, pues echó un clavado a las cifras y nos tiene esta información. Daniel, buenos días. Azucena, buenos días. Pues tomando como referencia el último mes de marzo pasado, pues en ese momento Jalisco reportó únicamente 10 desapariciones. El mes siguiente reportó 7, que es a partir del registro que se tiene de la Comisión Nacional de Búsqueda, específicamente, Azucena, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hay que decirlo, pues sí aparece Jalisco en el filtro de los datos. Habría que ver exactamente de dónde vienen los reportes. Durante el periodo que lleva Pablo Lemus al frente del Estado, únicamente 31 desaparecidos, de acuerdo con esta fuente, y 6,721 durante la administración de Enrique Alfaro. A ver, en lo que lleva Pablo Lemus, que entró en diciembre. En diciembre. 31 desapariciones están reportadas, y en todo el sexenio de Enrique Alfaro. 6,721. 6,721. A ver, gracias, Daniel. A ver, doctor, ¿son muy diferentes las cifras que ustedes tienen? Por supuesto. En lo que va de la administración de Pablo Lemus, él inició el 6 de diciembre. Ajá. Sin embargo, los datos de Jalisco son por mes, entonces tenemos todo el mes de diciembre, todo el mes de enero y todo el mes de febrero. En esos 3 meses van 570 desaparecidos, sin tomar en cuenta los que se hayan desaparecido en los 11 días de marzo. Entonces son 570 desaparecidos según el registro estatal de personas desaparecidas de Jalisco, que dan a conocer cada día 10 de cada mes. Entonces el día de ayer, 10 de marzo, dieron a conocer los datos hasta el último de febrero, o sea, hasta el mes de febrero. ¿Y por qué no está reflejado en las cifras nacionales, doctor? Digo, si es obvio. Porque no lo reportan. El gobernador Enrique Alfaro decidió no reportar porque dijo que estaban mal las cifras nacionales, cuando pues las autoridades están obligadas a hacerlo, incluso las pueden corregir. Jalisco en aquella ocasión, en marzo de 2022, dejó de reportar y acababa de borrar más de 1,000 registros de Jalisco. Entonces, es por negligencia, es por falta de responsabilidad y a final de cuentas por impunidad, porque no les pasa nada a las autoridades y no hacen su trabajo. Imagínese qué infierno, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño es este infierno si ya con las cifras públicas es un horror? Pues imagínese si tomamos en cuenta las cifras reales. Pues es una cifra negra, ¿no? Que no sabemos cuánto es en esto. Porque como los desaparecen y los queman y ya, y no hay cuerpo, entonces pues, sí, así es. ¿no?
Oiga, doctor, entonces, a ver, usted me dice, en el registro nacional, el del gobierno federal, que ha permanecido engañado por el gobierno estatal de Jalisco, están reportando en el sexenio, bueno, lo que va del gobierno de Pablo Lemus, 31 desaparecidos, pero en realidad hay 570. Así es, que tiene conocimiento la autoridad. Wow. En el gobierno de Enrique Alfaro, él reportó en su sexenio 6,721 desaparecidos. ¿Ustedes tienen alguna cifra estatal? Sí, hay una cifra estatal, no es de nosotros, es de ellos mismos, es del gobierno. La cifra estatal es que permanecen todavía desaparecidos, o sea que desaparecieron en ese sexenio 9,329. Imagínese, bueno. O sea, desaparecieron en total 25,000 personas, se localizaron casi 14,000, 14,000 con vida, 2,000 sin vida, etcétera. ¿Y quién sabe? ¿Verdad? O sea, ya cuando no son transparentes los datos y no nos generan confianza, pues es muy difícil creer lo que nos dicen. Pues cómo sabemos que las localizaron, dónde están, con vida, quiénes. Es de verdad una pena la impunidad también a la que se prestan las autoridades. Esto que pasó en el rancho ha dejado al descubierto pues muchas deficiencias, mucha negligencia, impunidad y en algunos casos, me atrevo a decir, colusión con los criminales. Entonces, doctor, pues esto que nos ha contado usted es muy revelador y muy importante para ponerle atención a Jalisco. Así es, y quisiera mencionar que el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador previo, pues trataba de minimizar todo esto. De hecho, académicos reportaron que de los datos que se tenían, de las fichas que se publicaban, había indicios de que en la nueva central camionera que está en el área metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlaquepaque, había muchos desaparecidos y el gobernador Alfaro lo negaba. El nuevo gobernador al menos ya reconoce el problema, sí lo reconoce, creó una secretaría, o sea, dio nivel de secretaría. La secretaría tiene un nombre rimbombante, Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en Jalisco. De hecho, para nombrar a los titulares de esta secretaría, participaron los colectivos de búsqueda. Entonces, parece que en actitud sí es diferente este gobierno, pero no en resultados. Vamos a esperar. Los resultados todavía no. Pues ni tanta búsqueda ni tanta inteligencia, porque fueron ahí las buscadoras y con sus palas, sus picos, sus ganas, con varillas, sus ganas de encontrar a sus desaparecidos, los encontraron, lo que no hizo la autoridad, doctor. Bueno, pues ni hablar, así están las cosas y aquí reportamos, es que luego da mucha... ¿cómo le diré? Mucha impotencia y mucho coraje el no poder establecer comunicación con las autoridades, porque todo el año pasado aquí estuvimos hablando del tema de la central de autobuses. Tuvimos varios testimonios de personas que habían salido, de jóvenes sobre todo, de algunas partes de la República y desaparecían cuando llegaban a la central de Tlaquepaque, si no mal recuerdo. Nadie, parecía que no importaba, parecía que se hablaba al vacío, que las autoridades estaban en otra cosa, nunca pudimos hablar con el señor Alfaro, nunca con la fiscalía, solo podíamos hablar con las madres buscadoras que también eran invisibilizadas hasta hoy, que espero que las cosas, como usted, doctor, pues sean diferentes. Pues muchas gracias. Que sí sea. Muchas gracias, doctor. Y si es posible, volvamos a platicar, si es usted tan amable. Muchas gracias. Con gusto. Que tengan buen día. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Esto es parte de lo que nos dijo ayer Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores. Localizamos una finca que era utilizada como centro de adiestramiento para las personas reclutadas por la central de autobuses, que eran los que llegaban a la central de autobuses, tanto Tlaquepaque con Zapopan, y precisamente eso que estás comentando, que eran los que les ofrecían una oferta de trabajo, buena paga, y que algunos pues sabían a lo que iban por su propia voluntad, pero al final de cuentas no era nada de lo que les decían. Adentro de esta finca se localizó cientos de calzado, de pares de tenis, zapatos, una cosa impresionante que parecía de la guerra, hacían comparaciones con los campos de concentración. Exacto, campos de concentración, porque realmente era un campo de concentración. Bueno, pues de Jalisco vamos a Oaxaca, porque ayer se dio información respecto a este grupo